18 minutos han pasado de las 2 de la tarde. Dije que esto es hasta las 16. ¿Lo dije? No lo recuerdo. Bueno, ya lo saben ahora. Vieron que las sensaciones personales que uno tiene acerca de lo cotidiano, de la situación actual, económica, social, política, a veces nos engañan. ¿Por qué digo esto? Y porque salimos diciendo, che, está todo mal, cuando recibimos 3 o 4 comentarios de gente muy cercana, con alguna pálida, lógicamente. Entonces después uno dice, pero tengo que confiar tanto en lo propio, o tengo que abrir un poco la mirada. Y cuando abrís la mirada, reafirmás, decís, no, che, está todo mal, en serio. Y digo esto porque, bueno, son los pasos que a veces uno debiera seguir después de las sensaciones personales, ¿no? Empezar a, bueno, conversar un poco más, salir de su micromundo y bueno, escuchar otras voces. Lo pueden hacer escuchando la radio y lo pueden hacer escuchando la nota que haremos a continuación con un politólogo. Este programa no suele hablar con politólogos, quizás sea el primer politólogo de la historia de un montón de gente. Mirá la categoría que acabo de darle a Matías Mora. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. Hola Ariel, buenas tardes. Gracias por la invitación y también, bueno, un privilegio, un orgullo ser el primer politólogo en el programa. Bueno, sí, te acabamos de dar otro título. Por ahora tenés el de politólogo, ahora tenés el de primer politólogo en un montón de gente, qué sé yo. ¿Estás estudiando Derecho también, Matías? Así es, estoy estudiando Derecho en la Universidad de Buenos Aires también. Es mi segunda carrera. ¿Y cómo va eso? Bien, hoy justo a la mañana tempranito, estaba cursando Derecho Constitucional. Es mi segundo año Sí. contando el CBC, así que venimos bien. Todas las materias que cursó las estoy promocionando. Así que, Mirá vos, qué bien. ¿Y politólogo desde cuándo, Matías? me recibí en el 2021, así que ya 4 años desde mi recibida. Primera generación de universitarios en la familia y el primero de mi familia materna y paterna en tener un título de licenciatura. O sea que debe haber sido, obviamente, una felicidad extra entonces por ser el primero también. Sí, la fiesta que armaron, no solo mi familia en el barrio, pusieron un pasacalle, armaron una joda, me recibieron a huevazo en el barrio, sí, porque también era el primer licenciado del barrio. Impresionante. ¿De qué barrio, Matías? Del barrio Soledad, ahí en Villa Fiorito. Sí. El barrio Soledad es un barrio que surge post-crisis del 2001, que se asienta en esa fecha más o menos. Sí. Se termina de consolidar en el 2003, un asentamiento, hoy ya es un barrio más consolidado. Es un barrio que tiene aproximadamente 300 familias más o menos. A mí me vio crecer el barrio porque yo estoy ahí desde que tengo 8 años aproximadamente. Entonces me vio hacer mis vecinos, son casi mis tíos, digamos, ¿no? Yo claro. A muchos de los vecinos de ahí les digo tío, tía, así que nada, la felicidad obviamente fue por parte de todos. Bueno, mirá, ahora que lo mencionás, yo recién hablaba acerca de salir del mundo propio. Viste que hoy en día, bueno, me ha pasado en los últimos meses de recibir de gente cercana, obvio, pedidos de, che, no sabés si hay trabajo aquí, si no hay trabajo allá, ¿viste? Y uno a veces cuando recibe 2 o 3, ya no sé si saca una conclusión, porque es demasiado poco para tanto, pero se aventura a otra cosa que es, bueno, no me estaba pasando esto en los últimos años de que a mí, que no tengo empresa, que no soy jefe, me pidan, ¿no? Claro. ¿Es un camino correcto? Digo, esto de salir un poco de lo propio y empezar a conversar, digo, vos como politólogo, o cómo se analizan estas épocas, esta en particular, desde ese lugar, desde, che, no hay laburo. Bueno, la verdad que la situación económica que estamos atravesando como país es compleja y es delicada, porque por ahí pasa esto que decís vos de mucha gente que no tiene laburo y está saliendo a buscar desesperada, y hay un montón de otra gente que tiene trabajo e igual no llega a fin de mes, entonces tiene que salir a buscar un laburo complementario.
Esto lamentablemente en nuestro país se volvió un poco una costumbre porque de golpe empezamos a encontrar muchísimos trabajadores y trabajadoras que son pobres pese a tener un trabajo, muchos de ellos incluso trabajos formales que igual no estarían llegando a fin de mes con el ingreso y tienen que salir a buscar un segundo o un tercer laburo. Obviamente es un indicador de que la situación económica no está atravesando su mejor momento. Por supuesto que es consecuencia de las medidas políticas que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, que obviamente son destructivas para los trabajadores y trabajadoras, que es destructiva del empleo, de las industrias, que viene un poco a destruir el poder adquisitivo que tenemos, porque lo que buscan justamente es tener a un sector de la sociedad sumergido en la pobreza con la mayor desigualdad posible. Y me parece que eso se expresa. Es verdad que se empieza a sentir cada vez más fuerte las consecuencias de las medidas que viene tomando el gobierno de Javier Milei y que lo vamos a ver incrementado con el correr del tiempo. Digamos. Me parece que un año y medio ya llevamos de gobierno, más de un año y medio de gobierno de La Libertad Avanza, y empezamos a ver qué consecuencias trae ir en contra de la obra pública, ir en contra de la producción, de las industrias, y que eso obviamente va a repercutir en el mundo del trabajo y en los trabajadores y trabajadoras que sí quedamos con laburo en nuestro salario. Claro. Matías, lo que es preocupante, perdón, termino con esto y seguimos, lo que es preocupante es que esto que vos estás manifestando y que lo empezamos a ver cuando hablamos con la sociedad, cuando hablamos con nuestros vecinos, con los trabajadores, es que ese descontento y esa situación no se traslada después en términos políticos en un crecimiento, por ejemplo, de la oposición al gobierno nacional. Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar esto, ¿no? Acerca de, estamos viviendo, en términos así muy generales, una nueva época política, ¿no? Con una fuerza que no era de las clásicas en la Argentina, pero la Argentina venía viviendo procesos muy difíciles. De hecho, el último gobierno fue frustrante para muchos, pésimo para otros y malo para la gran mayoría. ¿Qué pasa en el barrio con respecto a ese desencanto que muchos señalaron que hubo con esta nueva fuerza de, bueno, si no es el peronismo, vamos ahora por estos muchachos y muchachas llamados La Libertad Avanza? Pero bueno, una vez transcurrido el tiempo, un año y medio, casi dos, ¿qué está pasando en territorio? Digo, con respecto a eso. Claro. De hecho, se viene una elección muy pronto. Bueno, un poco la frustración que vos manifestás, que tiene la sociedad para con los gobiernos anteriores, en particular este último que fue un gobierno peronista, el de Alberto Fernández, sí. Eso se traslada a una suerte, en primer lugar, obviamente de manifestarse políticamente en contra, como lo hicieron en el 2023, apostando políticamente con un proyecto nuevo, con un proyecto de un outsider que venía por afuera de la política, que es Javier Milei, que pese a que su figura quizás es novedosa en el mundo de la política, la realidad es que el proyecto de país que él propone y que está llevando adelante ya lo hemos sufrido anteriormente. Es muy parecido al programa político de Macri, es muy parecido al programa político de Menem en los 90 y es muy parecido en muchos aspectos al de la dictadura y con Martínez de Oz. Entonces, él como figura sigue novedoso, como proyecto político, la verdad que no, porque ya lo hemos sufrido a lo largo de nuestra historia. Sí. Ahora, nuestro pueblo decidió poner su voto de confianza ahí, un poco para mostrarle al peronismo que venía por el camino equivocado, y creo que hoy, y principalmente en la elección que tenemos encima, que es en septiembre y en octubre, lo que se va a manifestar es la apatía que tienen hoy aquellos que están descontentos con cómo viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, pero no encuentra en las otras fuerzas políticas ningún atractivo o ningún incentivo para depositar su voto de confianza. Entonces ahí tenemos una situación de mucha gente que va a estar muy molesto con el gobierno de Javier Milei por cómo viene llevando adelante su política económica o política social, con todo lo que viene pasando con el tema de los jubilados, de la salud y la educación pública, el Garrahan, la Universidad de Buenos Aires, con los actos de corrupción que se manifestaron en estos últimos 15 días, pero que no encuentra, por ejemplo, en el peronismo la salida política que
que le gustaría, digamos, y eso, por supuesto, que va a responder también a no solo las candidaturas que eligió el peronismo para presentar ahora en septiembre y en octubre, pero sobre todo me parece a que el peronismo no ha podido aún concretar un proyecto de país que seduzca, si se quiere, a este sector de la población que hoy está completamente desconfiada y desmotivada por la política. Y ahí hay un desafío muy grande para aquellos que somos peronistas y somos militantes, de poder encontrarle el agujero al mate, en el sentido de volver a enamorar a ese pueblo que hoy está descontento con todo, porque la verdad que el gobierno de Alberto no fue un buen gobierno, este va a ser el peor gobierno de la historia de nuestro país. Entonces, en las elecciones de cara al 2027, la de ahora ni que hablar, pero la de 2027 proyectando las presidenciales, hay un desafío enorme de poder construir una alternativa política. Y ves, y con esto, a ver, cierro un poco para pasar a otro tema, que es factible, quizás no ahora, pero en los próximos meses o el próximo año, que el peronismo, ya que vos, bueno, sos parte como militante y actor, encuentre nuevas, no sé si nuevas caras, pero sí algo que seduzca, y por qué no seducen los que de alguna manera siguen representando fuerte al peronismo. Digo, los nombres no los voy a mencionar a todos, pero hay nombres que uno conoce y dice, bueno, me gusta más, me gusta menos, pero son más o menos clásicos los nombres. Claro. Sí, yo confío y considero que el peronismo es la salida política que tiene nuestro país, es la expresión política que puede resolver los problemas que atravesamos, que puede hacer de un proyecto político algo esperanzador, que puede reconstruir a nuestra patria y poner como eje y columna vertebral al trabajador y a la trabajadora. Me parece que el peronismo no escapa a la crisis de representación política que tiene la política en general, no solo el peronismo, digo, esto atraviesa a todos los sectores de la fuerza política, a partir obviamente de la frustración y los fracasos que venimos acumulando, y también un poco a que la política no ha podido de alguna manera innovarse y encontrar, si se quiere, soluciones a las viejas demandas y las nuevas demandas de la sociedad. En cuanto a... Sí, perdón, sí. No, para terminar, yo confío en que el peronismo va a reinventarse de cara al 2027, porque hay muy buenos compañeros y compañeras, sobre todo los militantes de base que venimos empujando, que el peronismo vuelva a ser ese peronismo renovador, transformador, que puede cambiar el destino de nuestro país, ponderando siempre al sujeto político que es el trabajador y trabajadora. Yo creo que el peronismo, si logramos construir un proyecto en donde se le mejore la calidad de vida al laburante, ese proyecto político va a ser exitoso y confío en que va a ser así. Obviamente no caer en la discusión de los nombres me parece importante, porque acá en definitiva lo que hay que discutir son las ideas, son los proyectos y son los programas. Hay una realidad también de que hay una porción muy grande de la sociedad que está cansada de los mismos nombres. A esos compañeros y compañeras que vienen hace mucho tiempo intentando, y que esos nombres están de alguna manera un poco, entre comillas, quemados, se le tiene que pedir que den, si se quiere, un paso al costado, mostrando un poco de grandeza y poniendo por adelante a la patria, después al movimiento, y en tercera opción su nombre y su apellido, digamos. Claro. Matías, estamos hablando con Matías Mora, politólogo, acerca de la interpretación de demandas, ¿no? Vayamos ya a casos concretos. Lo económico, viste que siempre marca el humor de cualquier elección, viste, si el país, más allá de tópicos que vos bien marcaste, salud, creo, y corrupción, que siempre, y seguridad, que también son tópicos que influyen fuerte. En cuanto a lo económico, estamos viendo un momento en donde la tecnología ha metido la cuchara y hoy en día hasta te enterás de trabajos o rebusques que no tenías ni la más remota idea que se hacen, pero ni la más remota. ¿Cómo sería, a ver, la pregunta sería, cómo el aparato político, cómo la política puede interpretar esas nuevas demandas económicas y de rebusque y de necesito 3 trabajos, entonces me bajé una app que vende tornillo chino, dentro de este panorama que es muy complejo,
entiendo que no es algo clásico, sino muy nuevo. Claro, exacto. Es nuevo y también lo que viene pasando es que viene cambiando muy rápido, digamos, ¿no? Una velocidad que nunca antes habíamos visto, así como que va de la mano al crecimiento y al desarrollo tecnológico, digamos, que nosotros veníamos viendo décadas y siglos en donde las transformaciones se daban de forma muy lenta, muy paulatina a lo largo del tiempo y que por ahí de un siglo al otro se trabajaba y se vivía en las mismas condiciones y hoy nos encontramos que de década a década o de año a año empezamos a ver transformaciones muy grandes en torno a nuestra vida cotidiana, a la forma de relacionarnos y también a las formas del trabajo, digamos. Y con esto empiezan a aparecer formas de laburar que antes no eran tan comunes y empiezan a aparecer en todo lo que es el trabajo y la economía de plataforma, digamos, donde se empiezan a laburar a través de plataformas digitales y también de redes sociales, utilizando a esos medios como herramientas para generar ingresos. Digamos, es el caso, por ejemplo, de los manteros digitales, en donde esos trabajadores y trabajadoras ofrecen productos y servicios a través de sus redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. Y de golpe entras por ahí a mirar, a chusmear los estados de WhatsApp para ver en qué andan tus familiares, tus amigos, tus compañeros, y te encontrás con una pila de estados donde estos amigos, estos familiares ofrecen productos, ¿no? Y de golpe tenés una feria digital en tu WhatsApp. Y esta forma, lo mismo pasa, digamos, con el trabajo como puede ser el de Rappi, el de Didi, el de Uber, que empiezan a trabajar utilizando estas herramientas digitales, obviamente sin ningún tipo de marco de derecho laboral, de convenio laboral, Claro. Sin organizaciones del trabajo de por medio y que se llevan adelante con una situación de vulnerabilidad bastante importante y muy ligado a la autoexplotación por esta situación que veníamos diciendo antes, que por ahí son trabajadores que ya cuentan con un laburo primario, digamos, ordenador, que puede ser que trabaje en casas particulares, que trabaje en una obra de construcción, muchos docentes, muchos administrativos, que una vez terminado su primera fuente de ingreso, fuente laboral, se dedican a trabajar a través de las plataformas digitales para generar un segundo o en algunos casos tercer ingreso. Y que eso, me parece a mí, tanto la política como el sector más sindical, gremial, todavía no logra visibilizarlo, digamos, visualizarlo del todo, y ni que hablar de construir una propuesta laboral para regularizar o normalizar esa situación. Claro, o sea, corriendo siempre de atrás ante los avances tecnológicos que son muy rápidos. Entonces es casi, a ver, uno imagina, no sé, yo, por ejemplo, este año conocí el Uber Moto, que no tenía ni idea que existía, pero lo conocí en la calle, ni siquiera preguntando. Vi una chica que se subía acá en la esquina de la radio a una moto y se iban, y ahí dije, che, esto no lo había visto nunca. Y después me dice, sí, mi primo lo usa porque es más barato, pero, viste, tenés que subirte una moto. O sea, estamos hablando de informalidad fuerte. Sobre todo si, obviamente, uno nunca quiere que pase nada, pero si pasa, ¿quién responde por tu salud? La aplicación no. Te aseguro que no. No, te aseguro claro. que no. Si tienen un accidente, alguna situación, no solo para con la persona, también con la herramienta de trabajo que es la moto, no te lo cubre absolutamente nadie. Lo mismo pasa con aquella persona que por ahí está vendiendo un producto, un termo, un mate, o labura productos de alguna marca famosa, y lo citan en algún lugar para comprarle y le chorean todo, o le roban todo. Eso tampoco se lo cubre nadie, digamos, no es que hay un seguro de por medio. Digo, esas situaciones de vulnerabilidad se dan en la cotidianeidad y se dan en el marco, como decías vos, de la informalidad, que hoy se asienta en nuestro país de una manera muy peligrosa, ya la informalidad rozando el 50% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y a eso hay que sumarle que muchos laburantes tienen 2 o 3 trabajos informales, digamos, y que después, algo que estos últimos días estuve discutiendo mucho, que hay trabajadores que se despiertan y se van a dormir atravesados por la informalidad, porque se van a trabajar a un laburo informal y vuelven a su casa
y no cuentan con servicios básicos, con la regularización dominial, es decir, con la escritura de su casa, no tiene luminaria el barrio, el colectivo pasa a 10 cuadras, y no porque no quieran pagarlo, no porque no quieran regularizarlo, sino porque el Estado no está presente planificando y llevando adelante las obras que regularicen esa situación. Entonces un trabajador se levanta a la mañana, se va a laburar a un trabajo informal, a un empleo informal, y después cuando vuelve al barrio nuevamente se encuentra con su barrio sumergido dentro de la informalidad. Entonces se ve atravesado y eso se convierte en una cotidiana y se naturaliza, ¿no? Y empezamos a ver generaciones y generaciones, un poco lo que siempre se reiteró, que en los 90 empezábamos a ver que el padre no tenía trabajo, el hijo no tenía trabajo, el nieto no iba a tener trabajo. Bueno, ahora estamos enmarcados dentro del padre. Va a tener un trabajo informal, el hijo va a tener un trabajo informal y el nieto va a tener un trabajo informal, y no le encontramos la vuelta tampoco, porque digo, se pueden plantear soluciones que pueden ser más medievales o del siglo pasado, que pueden ser los convenios colectivos de trabajo. Yo le escuchaba a una compañera, que si mal no recuerdo se llama Sandra, una compañera de la CGT, planteando que para este tipo de trabajo hay que plantear una respuesta alternativa a los convenios de trabajo, porque eran herramientas o instrumentos que ya quedaban viejos en el tiempo, claro, y que no iban a ser funcionales para seducir tanto a los trabajadores como a las empresas o a las plataformas para llegar a un acuerdo y brindar derechos a estos laburantes. Uh-huh. Y esto es lo que no estaría entonces sucediendo, ¿no? Con respecto a, bueno, no sé, este sector o este sindicalismo viene con ideas renovadoras para, por ejemplo, los pibes de Rappi, el que se sube a una moto y hace Uber como puede hasta que la moto se rompe. Digo, eso está como flotando ahí en una nebulosa de irregularidad absoluta. ¿Y cómo ves el futuro si esto avanza? O sea, planteémoslo, vamos a la parte más apocalíptica, porque yo mientras vos hablás pienso en aportes, ¿no? ¿Cómo aporta alguien que, no sé, ahora están empezando, pero se la va a pasar, ponele 10 años de Uber? ¿Cómo aporta? ¿Con una FJP como en los 90? No sé. Bueno, esos son los instrumentos, las herramientas que tiene que construir no solo el sindicalismo argentino, sino en articulación con el sector de la política y sobre todo con los mismos trabajadores y trabajadoras que están inmersos dentro de esas plataformas digitales. Es verdad lo que decís vos, no tienen aportes de obra social, no tienen aportes para la jubilación, no tienen seguro de vida, no tienen seguros en generales. Entonces hay que encontrar herramientas que puedan de alguna manera paliar esa situación. Capaz el monotributo, digo, no hay nadie que lo está poniendo arriba de la mesa para intentar destrabar esta situación y planificar a futuro, porque lo que vos decís es una situación que la vamos a terminar viendo en 20, 30 años o 40 en algunos casos, cuando los pibes que hoy están laburando bajo ese esquema se tengan que jubilar y no hayan hecho ningún aporte. Si hoy tenemos una crisis importantísima con las jubilaciones y con la moratoria, como el caso de esta última semana, imaginémonos eso dentro de 20, 30 años, cuando los trabajadores que lleguen al momento de jubilarse, o todo el sector, la clase trabajadora, esté en la informalidad rozando números que sean el 60-70%, porque además tenés en paralelo un relato instaurado por el gobierno nacional que incentiva, ¿no?, el trabajo informal, el trabajo negro, y los llama héroes de alguna manera, ¿no? Y te invita a salir de la lógica de los convenios de trabajo y de las organizaciones del trabajo como los gremios y los sindicatos. Entonces, ahí se vuelve mucho más peligroso aún, porque no solamente tenés al sistema que te expulsa y te tira para el empleo marginal, el empleo informal, sino que tenés un relato construido por el gobierno nacional, por La Libertad Avanza, por Javier Milei, en donde te invitan a que te retires para ese sector, planteando que de esa manera los gremios no se quedan con un porcentaje, porque la casta no tiene que vivir de los aportes que vos hacés, porque la obra social no la usas para nada, porque vos tenés que ahorrar para cuando te jubiles puedas tener esa plata en dólares. Y la verdad, sabemos que el que trabaja en la informalidad y en las plataformas digitales
no tiene obra social porque no la puede pagar, porque Claro. no es que gana una millonada, no es que el trabajador que está en Rappi ahorra un 10% de su trabajo mensual y lo va convirtiendo a dólares y lo guarda para cuando se jubile. No, la quema todo en el mes porque no llega. No, obvio. Porque, ¿Qué trabajos, Matías, has visto? Yo recién decía la moto Uber o moto Rappi, no sé cómo se llama, por ahí en el barrio, que decís, che, mirá, esto hace 5 años no lo veía y ahora es común, o pasa, y no sé si va a seguir pasando. ¿Qué has visto vos o qué te comentan de que se hace para llegar a fin de mes o para tener un mango más? bueno, hay un poco, lo decía anteriormente, hay muchísimos revendedores Sí, de primera marca, segunda marcas o de productos que se traen de la frontera en Misiones, en Formosa, revendedores por comisión o revendedores que compran el producto y venden acá y lo venden por su cuenta. Hay muchos cajeros que son intermediarios de plataformas como de apuestas y de juegos online. ¿cajeros vendría a ser una especie de prestamista? Están los prestamistas, Sí, por un lado, después tenés otro sujeto que son los cajeros, que te funcionan como intermediarios en plataformas de juego ilegales, como de bingo, de apuestas. Y esto se da porque tenés un montón de pibes y pibas muy jóvenes, menores de edad, que quieren apostar y no lo pueden hacer porque son menores de edad, entonces necesitan un intermediario que le cargue fichas a alguna plataforma que registren a su nombre. Y después tenés que hay un montón de barrios en nuestro país que, como no está regularizado su situación dominial, no se pueden registrar a las plataformas legales porque te pide o un servicio, claro, o un recibo o el código postal, cosa que en los barrios populares, una dirección que en los barrios populares no existe. Entonces necesitas un intermediario y ahí nace la figura del cajero que te registra en una plataforma ilegal y te carga fichas a partir de que vos le pagues el Mercado Pago. claro, sí, una comisión se queda el cajero y vos Exacto. después haces lo tuyo. Mirá. Exacto. Y después hay un... Sí, perdón. No, dale para adelante vos. No, y después hay un montón de otros trabajos que son, hay un montón de compañeras haciendo uñas, pestañas, alisados, tenés un montón de barberías, así como el boom de las cervecerías pre-pandemia y post-pandemia. Hoy hay un boom de barbería por todo lado y que eso no está registrado en ningún lado. Y así como se abren kioscos, se cierran kioscos, digo, hay una subtrama del trabajo en la cotidianidad que vive y muere muy rápido y que son un montón de familias que lo único que saben es rebuscársela, hacer changas y llevar adelante mini proyectos que tienen un periodo de vida muy corto, digamos, que nacen y mueren muy rápido, que sirve únicamente para generar un ingreso veloz, ¿no? Claro. Y cubrir las necesidades. Estamos hablando con Matías Mora, politólogo. Bueno, quiero decir, hemos hablado un montón ya, así que te agradezco mucho, Matías, por estos minutos para Radio Universidad. Como te decía, este programa no suele hablar de política, pero a veces, viste, las cuestiones así personales o de sensaciones te llevan a decir, bueno, vamos a hablar con alguien que sepa. Así que, bueno, dimos con vos, así que, Matías, te agradezco mucho estos minutos para Radio Universidad. Te mando un gran abrazo. Y bueno, nuevamente felicitaciones por todos los primeros que te llevas. De nuestra parte, el primer invitado politólogo. Muchas gracias por la invitación, Ariel. Un placer y cuando quieran acá a disposición. Perfecto, Gracias. abrazo grande. Conversábamos, bueno, con Matías Mora, politólogo. Él acuñó en realidad la frase, por eso lo llamamos, ¿no? De manteros digitales, una nueva modalidad de trabajo informal en cuanto a la venta o al rebusque que todos tenemos. Matías hablaba de barrios populares. Yo no vivo en un barrio popular, vivo aquí en el centro de la ciudad de La Plata y vuelvo a lo autorreferencial. Quienes me han de alguna manera manifestado así la inquietud de trabajo, de no saber si acá puede haber algo, son universitarios, clase media, cuadrado de la ciudad de La Plata. No estoy diciendo nada nuevo, ya lo sé, simplemente para poner en contexto.